todos los presentes. Acá hay una interferencia. A ver. Es un gusto entonces estar presente en para esta charla, especialmente vinculado con la gente de Concepción del Uruguay. Si bien seguramente hay presencia de todos los lugares a través de esta comunicación, Concepción del Uruguay, al que me tuvo durante muchos años presente ahí, ya que estudié en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, trabajé en ese lugar, soy de aquella zona, y fundamentalmente porque el tema al cual me voy a referir hoy tiene que ver con un hecho, un gran acontecimiento que reafirma, digamos, a la ciudad de Concepción de Uruguay como la capital histórica de la provincia de Entre Ríos, ya que en ese sitio, hace más de 100 años, se produce la reunión del Congreso llamado de la Liga de los Pueblos Libres, o Congreso de Oriente, ¿no? Convocada por José Artigas. Este acontecimiento, que por ahí en la gran historia nacional no se recuerda demasiado, es uno de los acontecimientos clave de la historia de la segunda década de la historia regional del siglo XIX, especialmente del sur de América, ¿no? Que tiene una proyección fundamental en la marcha de los sucesos que desembocan en la independencia definitiva de nuestra región. En esa segunda década, el 29 de junio de 1815, se produce, según la documentación existente, la reunión de ese congreso. No se conoce si se extendió mucho más, hay distintas hipótesis al respecto, pero en la villa de Concepción, Uruguay, fue esa reunión que, según lo manifiesta Artigas, se buscó un lugar más o menos equidistante para convocar a los pueblos, fundamentalmente a los representantes de los cabildos de los distintos pueblos que integraban la entonces Liga de los Pueblos Libres, que integraban la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, las misiones guaraníticas y Corrientes. Hasta ahí fueron los representantes de cada uno de esos pueblos, por lo menos, y sesionaron los que alcanzaron a llegar a tiempo, ya que la convocatoria fue un poco urgida por los tiempos, y muchos representantes que fueron elegidos no alcanzaron a llegar a esa deliberación. Este congreso, aclaro desde el principio, tuvo varias denominaciones que lo pueden encontrar en distintas bibliografías, como Congreso de Concepción del Uruguay, Congreso de Oriente o Congreso del Arroyo de la China. ¿A qué se deben estas denominaciones? Primero porque Concepción de Uruguay, que había sido fundado por Tomás de Rocamora en 1783, llevaba el nombre de Concepción del Uruguay, pero todavía persistía en la memoria popular y en la toponimia la denominación Arroyo de la China, como era el antiguo poblado que dio origen justamente a la villa de Concepción del Uruguay. Por lo tanto, la gente durante muchos años siguió llamándole a ese sitio, a ese lugar, como Arroyo de la China. Y Congreso de Oriente, porque era un congreso que estaba situado más o menos en un centro de lo que se llamaba las tierras orientales, ¿no? Tengamos en cuenta que en aquella época, digamos, las provincias orientales no era digamos, la banda oriental del Uruguay, sino que todo lo que estaba a oriente, es decir, al este del río Paraná, era oriente, ¿no? Entonces, desde Santa Fe, desde Córdoba, se decía, vinieron los orientales, y los orientales no eran solamente los actuales habitantes de la República Oriental del Uruguay, sino también los entrerrianos que estaban del otro lado del río Paraná, ¿no? De la Casada del Paraná hacia el este. Por eso, ese congreso, que se ubica justamente al este de la costa este, digamos, del río Uruguay, también se le denominó Congreso de Oriente.
¿Cómo fue, digamos, la organización de este congreso, que tiene una serie de circunstancias que nos resulta muy interesante analizar, más allá del congreso en sí, al cual me voy a referir después puntualmente? En primer lugar, ¿cómo fue la convocatoria? Artigas envía a todas las regiones, a todos los pueblos, pero fundamentalmente a los cabildos de la Liga de los Pueblos Libres, envía comunicaciones para diputados que irían a ese congreso. Y esa elección se realizaba, esa designación de los diputados se realizaban a través de una elección popular, sin distinción de clases, de profesión o de riquezas, digamos. No ocurría como solía hacerse en la elección de los cabildos, de los representantes de los cabildos, que en general se convocaba a los llamados, entre comillas, vecinos, que eran muy pocos, no eran todos los habitantes de una villa, sino las personalidades más caracterizadas. En general eran muy pocos los que podían elegir a los miembros de un cabildo. En cambio, en este caso, Artigas recomendaba que todos pudieran elegir, pudieran votar. Es decir, que para la época era todo una novedad, digamos, esa elección popular. Por ejemplo, Artigas escribió en una convocatoria al Congreso que decía: creo ya oportuno reunir en el Arroyo de la China un congreso compuesto por los diputados de los pueblos, y para facilitar el modo de la elección, tengo el honor de acompañar a Usía el adjunto reglamento, confiando en el esmero de su ilustre corporación, que, eludiendo hasta el menor motivo de demora, al momento de recibir esta de las disposiciones competentes para que con igual actividad se proceda en este departamento a la reunión de las asambleas electorales, encargando muy particularmente que los ciudadanos en quienes la mayoría de los votos haga recaer la elección, sean inmediatamente provistos de sus credenciales y poderes y se pongan con toda prontitud en camino al indicado punto del Arroyo de la China. Eso indicaba que era urgente la reunión, les instaba a que procedan rápidamente a elegir y que se reúnan las asambleas populares para elegir sus representantes y inmediatamente partan hacia el Arroyo de la China. No siendo posible fijar, dice Artigas, otros lugares que aminore la distancia por ser el prescripto un punto medio relativamente a los demás pueblos que deban concurrir. En orden, la buena fe y la voluntad deben caracterizar el fondo que recomiendo al celo de Usía. Es decir, orden, buena fe y voluntad. Es las recomendaciones que le hace a todos los que recibían este mandato de elegir diputados. Por ejemplo, es interesante analizar cómo se convocó a los diputados, a elección de diputados a los pueblos de las misiones, ¿no? Que eran las misiones, digamos, integradas por pueblos guaraníes, antiguos herederos de las misiones jesuíticas. Decía que se recomendaba que los indios misioneros eligieran sus representantes al Congreso, porque este caudillo increíble, dice Reyes Abadí en un texto, no convocaba a la parte más sana y distinguida de los vecindarios a resolver en consejo de notables lo que importaba al común americano. Convocaba también a todos los vecinos sin distinción de color de piel ni condición, y por eso convocaba a los vecindarios indios de los pueblos de las misiones. Cabe acotar que por esa época, y esto es un tema muy nuestro, en marzo de 1815, desde donde Artigas envió los comunicados para convocar esta elección, se encontraba en Paraná, y en esa circunstancia se habría izado por primera vez la bandera tricolor, la bandera federal, en la provincia de Entre Ríos, que es la que actualmente es la bandera de Entre Ríos. Recordemos que en enero de ese año, 1815,
fue que Rami Artigas hizo por primera vez en el campamento de Arenguurá la bandera federal. Y dice Artigas, cuando se dirige al comandante de misiones, Andresito Guacurarí, o Andrés Guacurarí, que era el comandante general de misiones en ese momento, que por conducto del gobernador de Corrientes, puse a usted hace 3 días las circulares para que mande a cada pueblo su diputado indio al arroyo de la China. Usted dejará a los pueblos en plena libertad para elegirlos a su satisfacción, pero cuidando que sean hombres de bien y de alguna capacidad para resolver lo conveniente. Es decir, que podían elegir libremente, elegir y ser elegidos libremente, pero cuidando el que elijan que sea una persona idónea, ¿no? Una persona que tenga alguna capacidad para resolver y que sean personas de bien, ¿no? Es interesante todos estos requisitos y estas recomendaciones que son plenamente aplicables hoy en día, ¿no es cierto?, cuando se eligen los representantes de nuestros pueblos, ¿no?, a los cargos de gobierno. Los diputados, lamentablemente, de los pueblos guaraníticos no llegaron a tiempo y no pudieron participar de este congreso, al menos eso es lo que está documentado, ¿no?, que no alcanzaron a llegar justamente por la distancia, por los tiempos que exigía, digamos, la elección y el traslado. Justamente había digamos, una cuestión fundamental aquí que tenía que resolver este congreso, que era la relación con Buenos Aires. Y ya vamos a ver por qué era tan urgente arreglar esa situación y que era tema justamente de este congreso. Pero igual es interesante ver cómo estaban representados los pueblos guaraníticos que efectivamente fueron elegidos, fueron votados y fueron enviados con sus respectivas credenciales. Así fueron elegidos por los cabildos, los pueblos que tenían cabildos, y ya voy a explicar por qué, de los pueblos de Concepción, de Santa María Mayor, de San Javier, todos eran del pueblo de los santos mártires, todos eran, digamos, apellidos, nombres y apellidos guaraníticos, el pueblo de San José, el pueblo de San Carlos y el pueblo de Apóstoles. Todos tuvieron electos sus representantes, aunque finalmente no llegaron. Además de estos pueblos que no llegaron, sí asistieron a este congreso, y esto está también documentado y lo vamos a mencionar, representantes de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia o de la Banda Oriental, de Corrientes, de los cuales se conocen sus nombres, y seguramente, y eso ya entramos en otro terreno que es un poco sacar algunas conclusiones, seguramente había pueblos por Entre Ríos. Lo que no figuran son sus nombres, el documento en donde fueron electos, su representación. Ese es un tema que seguramente para los historiadores es una materia pendiente, tratar de encontrar algún indicio de quiénes representaban a Entre Ríos en este congreso. Según Reyes Abadí, que historió a Artigas, digamos, uno de los grandes historiadores de la actuación de Artigas, sin duda que Entre Ríos tenía que tener su representación en este congreso porque juzgaba de local. Hay indicios, por ejemplo, y eso sí lo hemos encontrado en alguna documentación, de que el que era comandante de Nogoyá, Justo Ereñú, habría sido uno de los diputados al Congreso, porque así lo sostiene en un libro Juan José Segura, que dice que hay un registro de la partida de defunción de la hija de Justo Ereñú,
que era a su vez primo de Eusebio de Oreñú, que fue el primer artiguista, digamos, que combatió en la batalla del Espinillo, y que era nombrado, cuando en la partida de función de su hija, como el diputado de esta villa. Estamos hablando de ese año, 1815. Entonces, Segura saca como conclusión de que el diputado Ereñú, ¿de dónde podía ser diputado? No había una Cámara de Diputados en la provincia, no existía el poder legislativo, tampoco en Buenos Aires había un congreso, una asamblea, existía el directorio, y por lo tanto la única diputación que podía esgrimir, digamos, Justo Ereñú, podría ser la de diputado al Congreso del Arroyo de la China. Ese podría ser un nombre que, digamos, de los representantes de Entre Ríos en este Congreso. También cabe suponer que en esa época ya Francisco Ramírez tenía la suficiente entidad, ¿no?, para haber representado a Entre Ríos en el Congreso. Recordemos que Ramírez recién aparece en 1814-1815 en la vida pública, ya que Ramírez en 1810 aparece como el chasque de la Revolución, haciendo contactos entre la villa de Concepción, Uruguay, y Paraná, y la bajada, pero después desaparece de la vida pública, no se conocen datos acerca de su actuación hasta 1814, cuando aparece integrando el Cabildo de Concepción del Uruguay. Y el Cabildo de Concepción del Uruguay que funciona hasta enero de 1815. Es decir, Ramírez integra ese cabildo y al año siguiente, 1816, aparece como comandante de Concepción del Uruguay, nombrado precisamente por Artigas. Por lo tanto, Ramírez era una personalidad expectable, una persona que bien podía haber estado presente en ese congreso. Esa es otra posibilidad de otro representante por Entre Ríos. Y también José Simón García del Cosio, ¿no?, un nombre importante, influyente, que si bien era correntino, en ese momento no se encontraba en Corrientes. Algunos historiadores dicen que sí, que es uno de los representantes por Corrientes ante el Congreso. Otros dicen que lo nombró directamente Artigas desde su cuartel general, ya que no se encontraba en Corrientes en ese momento. Pero casualmente García del Cosio es enviado, cuando el Congreso resuelve enviar 4 representantes del Congreso a negociar en Buenos Aires, y es enviado como representante del continente de Entre Ríos. Por lo tanto, se supone que García del Cosio era representante por Entre Ríos ante el Congreso del Arroyo de la China. Aclaremos acá que no era necesario, no había reglamentaciones que digan que tenía que tener residencia o ser nativo del lugar para ser representante de tal lugar. Por lo tanto, podremos suponer, por lo que la documentación que existe, que podría ser uno de los representantes. Incluso un representante de la banda oriental, que era Francisco Dionisio Martínez, representante por el Cabildo de San José de Mayo, dice también que García del Cosio fue diputado por el continente de Entre Ríos. Aclaremos un poco esta cuestión de por qué habla del continente de Entre Ríos, ¿no? La provincia nace, de hecho, no formalmente, pero sí de hecho, con el combate del Espinillo en 1814, ¿no? Ahí después se suscribe un convenio en donde se declara a Entre Ríos como provincia independiente, independiente del resto de la jurisdicción de Santa Fe, más que nada. La batalla de Espinillo, de febrero de 1814, consagra, de hecho, al derrotar al gobierno de Buenos Aires, que pretendía, digamos, ocupar este territorio, consagra la independencia de Entre Ríos. Después, formalmente, Posadas, en septiembre de 1814, crea la provincia de Entre Ríos, con capital en Concepción, Uruguay, pero era más bien una dependencia de Buenos Aires, ya que el gobierno central de Buenos Aires nombraba a los gobernadores, ¿no? Pero Entre Ríos ya era considerada una provincia,
y cuando habla del continente de Entre Ríos, hace alguna distinción respecto a los diputados de otros lugares, por ejemplo, de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes, que no dice del continente de Santa Fe, del continente de Córdoba. Reyes Abadí, de alguna manera, zanja un poco esta cuestión, cuando dice que en realidad todos los diputados no representaban a provincias, sino que representaban a cabildos. Entonces los representantes de Santa Fe eran representantes del cabildo de Santa Fe, no de la provincia. El de Córdoba de su cabildo, el de los pueblos misioneros, cada pueblo misionero tenía su cabildo y su representante, y lo mismo sucedía con Corrientes o los de los cabildos de la banda oriental. Entre Ríos, recordemos, el de Concepción de Uruguay, por ejemplo, no tenía un cabildo en funciones, ya que el cabildo había sido disuelto en enero de 1815, ya se había nombrado un comandante militar de Concepción de Uruguay. Lo mismo ocurría en la Villa del Paraná, que si bien en 1813 se había constituido el cabildo, ya para el 15 tenían un comandante, que primero fue Eusebio Ereñú, justamente después de la batalla del Espinillo, y suponemos que Gualeguaychú, Gualeguay tampoco tenían constituido un cabildo. Por lo tanto, quizá la representación de Entre Ríos haya sido una representación no específicamente de cabildo, sino de un territorio más amplio, por eso le llamaban la representación del continente de Entre Ríos, ¿no? De alguna manera esa es la interpretación que hace en su momento Reyes Abadí. ¿Cuáles fueron los temas que llevaron a la convocatoria a este congreso? Artigas da algunas pistas en los comunicados de por qué se convocaba, por qué era necesario convocar este congreso y por qué la urgencia justamente de convocar a este congreso. Lamentablemente no contamos con registros de las sesiones de este congreso, no hay actas, no hay mayor documentación más allá del intercambio de correspondencia posterior al congreso o las convocatorias. No hay un temario específico tampoco sobre este congreso, por lo tanto no conocemos demasiado de primera mano qué sucedió en el congreso, sino por segundos, por algunas comunicaciones circunstanciales. No sabemos si las actas se perdieron, si las actas no existieron. Sabemos que Concepción, Uruguay, estuvo muy convulsionada en varias etapas, tuvo invasiones, las invasiones de los portugueses, y mucha documentación se perdió, se extravió, incluso las propias actas del Cabildo de Concepción, Uruguay, cuando funcionaba, tampoco existen las de Gualeguaychú, pero la de Concepción, Uruguay no. Por lo tanto, por ahí se puede haber extraviado si existieron estas actas. Pero sabemos, por esas otras comunicaciones más indirectas, que tenían el propósito de nombrar a una comisión para seguir las negociaciones con el gobierno central de Buenos Aires, con el directorio de Buenos Aires, ¿no? Sabemos que venían de una relación muy conflictiva entre la Liga de los Pueblos Libres, que ya se había constituido, y el gobierno de Buenos Aires. La negociación fundamentalmente giraba alrededor de negociar la paz entre la Liga de los Pueblos Libres y Buenos Aires, y fundamentalmente insistir en la organización de estos territorios en base a un sistema de confederación federal y republicana, que respete lo que Artigas decía, la soberanía particular de los pueblos, ¿no? Si una confederación en donde todos los pueblos se reservaran su parte de su soberanía y resignaran otra parte a un gobierno central, ¿no? Sabemos que ya desde 1813 había, digamos, surgido este conflicto y esta diferencia con el gobierno de Buenos Aires, que no había aceptado, por ejemplo, los diputados orientales que habían enviado a esa asamblea del año 1813, justamente por la diferencia con los propósitos y los mandatos que llevaban esos diputados, ¿no? Por la documentación que sí tenemos,
consta que justamente el día anterior a la convocatoria del Congreso, es decir, el 28 de junio de 1815, Artigas cruza el río Uruguay desde Paysandú para asistir a este Congreso. Y de acuerdo a una carta enviada con fecha 30 de junio por los diputados de Córdoba y Santa Fe, la negociación, el 29 de junio, Artigas explicó a los congresales lo tratado en el encuentro que había tenido Artigas previamente con la misión llamada de Pico y Rivarola, ¿no? Blas Pico y Rivarola, que habían sido enviados por el director interino, el director supremo, Ignacio Álvarez Tomás, para negociar justamente con Artigas. Esta misión ese encuentro se había producido unos días antes, el 15 y 16 de junio, es decir, pocos días antes de este congreso, en la localidad de Paysandú. Y se dice que los reclamos que le hizo Artigas a esta comisión, Pico-Rivarola, era reproducir las mismas reclamaciones hechas anteriormente, que habían insistido anteriormente, y es importante destacar que este encuentro entre Pico y Rivarola resultó infructuosa, fracasó esa reunión. Digamos, lo que le proponía Pico y Rivarola a Artigas era totalmente inaceptable, que ya vamos a pasar a detallar. En primer lugar, vamos, para ordenar un poco, decir que dentro de las hipótesis que se manejan acerca de lo que se trató en esta reunión, es si se habría o no declarado una independencia de la Liga de los Pueblos Libres en este Congreso de 1815. Hay distintas opiniones, y en la opinión personal sostengo de que no hay suficientes bases documentales para afirmar tal cosa. Y eso tiene que ver con esta misión Pico-Rivarola. Esa independencia que algunos historiadores y digamos, divulgadores dicen que sería la verdadera o previa independencia a la del 9 de julio de 1816. Por cierto que eso se basa no en ninguna acta u otro documento, sino en algunos indicios y en algunas manifestaciones posteriores a este acontecimiento. Artigas en ningún momento lo manifiesta cuando comunica algunas decisiones de esta asamblea, en ningún momento dice algo semejante, digamos. Simplemente habla de la negociación con Buenos Aires, el envío de diputados y nada más, lo cual resulta un poco extraño, siendo que si se hubiera declarado una independencia formalmente sería el hecho más importante de este Congreso. Solo menciona las negociaciones con Buenos Aires y el reclamo de una unión ofensiva y defensiva con Buenos Aires y las provincias de la Liga, respetando sus autonomías, y por añadidura le reclama la pronta decisión de declarar la independencia. Es decir, Artigas le reclama al gobierno de Buenos Aires la pronta declaración de la independencia. No dice que nosotros hemos declarado ya la independencia. Ese es un detalle. Entiendo, y esto ya entro en el terreno de mi interpretación, de que sería poco prudente haber, digamos, declarado en forma unilateral el Congreso de la Liga de los Pueblos Libres una independencia formal en el momento en que justamente era lo que quería Buenos Aires.
Y ahí vuelvo a la misión Pico Rivarola. Justamente lo que los enviados de Álvarez Thomas, días antes, el 15 y 16 de junio, le habían propuesto a Artigas, era que Buenos Aires reconoce la independencia de la banda oriental del Uruguay, renunciando a los derechos que por el anterior régimen le pertenecen. Es decir, Buenos Aires decía, nosotros les reconocemos la independencia a ustedes, quédense, sean independientes. E incluso le agregaba que las provincias de Corrientes y Entre Ríos quedan en libertad de erigirse o ponerse bajo la protección del gobierno que gusten. Es decir, que las provincias de Entre Ríos y Corrientes podrían adherirse a la banda oriental y también independizarse o plegarse a Buenos Aires. Es decir, que Buenos Aires se desentendía de todo el territorio que sea a oriente del río Paraná. Le ofrecían la independencia. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si el Congreso, días después, 15 días después, declaraba la independencia? Era servirle en bandeja a Buenos Aires la independencia de la Liga de los Pueblos Libres. Imposible políticamente sostener después que nos queríamos, la Liga de los Pueblos Libres se querían adherir al resto de las provincias del Río de la Plata cuando se habían declarado independientes, más allá de que la independencia se declare independiente de las potencias europeas, de España, de los reyes, etcétera, etcétera. La interpretación que podía ser Buenos Aires justamente era que Artigas había aceptado lo que le ofrecía Buenos Aires. Es decir, hubiera sido una posición bastante riesgosa hacer una formal declaración de la independencia en ese momento. Para Artigas, y eso también tenemos que volver a lo que decía Artigas, lo que sostenía Artigas, la independencia debía declararse manteniendo la unidad de todas las provincias, no solamente la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Porque la Liga no era todas las provincias del Río de la Plata. Y lo dice cuando Artigas le hace la propuesta a Pico de Rivarola. Le dice a Pico Rivarola que la banda oriental entra en el rol para formar el Estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata. No dice que la banda oriental es la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Porque la Liga era un conjunto de provincias que respondían a Artigas, que lo habían nombrado su protector, pero la aspiración de Artigas era que todo el resto de las provincias sean independientes y constituyan un solo Estado independiente, no solamente la Liga. Bueno, no obstante, queda latente otras hipótesis acerca de lo que puede haber ocurrido respecto a la declaración de la independencia, porque hay una serie de interpretaciones que muchos historiadores han evaluado acerca de en qué consistían las declaraciones o las juras de la independencia que se hacían dentro de la Liga de los Pueblos Libres. Que no era lo mismo la jura de una independencia confederal que la jura de las independencias de cada una de las provincias que juraban ser independientes, que es distinto. Cada pueblo libre, porque era la Liga de los Pueblos Libres, realizaba su propia jura de ser independiente, de trabajar, de luchar por la independencia. Así, a los funcionarios que asumían, los funcionarios de Artigas, se les hacía jurar de acuerdo a una fórmula que leo textual, para que se entienda, y que probablemente haya sido el mismo juramento que tal vez los diputados hayan hecho en el Congreso del Arroyo de la China. Y la fórmula decía: juráis que esta provincia por derecho debe ser un Estado libre, soberano e independiente, y que debe ser reprobada toda adhesión, sujeción o obediencia al rey, reina, príncipe, princesa, emperador y gobierno español, y a todo otro poder extranjero, cualquiera sea, y que ningún príncipe extranjero, persona, prelado, estado potentado, tienen y ni deberá tener jurisdicción alguna, superioridad, preeminencia, autoridad, ni otro poder en cualquier materia civil eclesiástica dentro de esta provincia, excepto la autoridad que es
o puede ser conferida por el Congreso General de las Provincias Unidas. Está claro, cada pueblo, cada provincia juraba ser independiente. Eso no significaba que se independizaban del resto de la Confederación. Quizá eso induce alguna confusión, porque en realidad ese juramento se hacía habitualmente. Cada vez que se izaba la bandera en la provincia oriental, en Corrientes, en Santa Fe, y probablemente en este Congreso, los funcionarios juraban luchar, bregar por esa independencia, no solamente de España, y eso queda claro para compararlo un poco con la jura de la independencia de Tucumán al año siguiente, no solamente de España, sino de cualquier otra potencia extranjera. Después aparece al año siguiente, en 1816, después del 9 de julio, que en Tucumán los diputados declaran la independencia, en este caso sí, solemnemente, con un acta correspondiente. Artigas le dice al director Pueyrredón en ese momento en una carta, dice: hace más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará vuestra excelencia presente al soberano Congreso para su superior conocimiento. Algunos toman esa expresión como que hace un año ya habían declarado la independencia, cosa que no sería una correcta interpretación. Lo que dice Artigas es que hace un año, en el cuartel donde se iza la bandera artiguista, o en el Congreso de Oriente, ya ellos se habían inclinado por la independencia, habían jurado la independencia. Por eso le dice: lo harán presente al soberano Congreso de Tucumán. Le dirán: nosotros también adherimos a la independencia porque justamente por el conflicto entre Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres, los pueblos libres no mandaron diputados a Tucumán. No mandaron diputados a Tucumán porque justamente en abril de 1815 ya estaba convocado el Congreso de Tucumán. Es decir, que cuando sucede el Congreso de Oriente, ya el gobierno de Buenos Aires había convocado al Congreso de Tucumán. Pero había un gran problema, y creo que ese es uno de los grandes desvelos de Artigas. El Congreso de Tucumán no había sido convocado para declarar la independencia. Era un Congreso General Constituyente convocado para sancionar una constitución sin declararse independiente. No decía en la convocatoria eso. Y creo que Artigas insistía en que ese Congreso convocado debía incluir ese punto fundamental, como lo había incluido el mandato de los diputados orientales a la Asamblea del año 13, que primero deben declarar la independencia. Y era lo mismo que a través del diputado Godoy Cruz le decía San Martín desde Cuyo, cuando sesionó el Congreso de Tucumán. San Martín decía: ¿hasta cuándo van a esperar para declarar la independencia? ¿Por qué no la declaran? Porque nosotros no podemos ir a pelear contra los realistas si no tenemos el aval de un Estado independiente. Y Artigas seguramente eso era lo que pretendía del Congreso de Tucumán, que había sido convocado simplemente para constituir un Estado que no se sabía de quién dependía, si íbamos a ser independientes o íbamos a depender de alguna monarquía, o seguir dependiendo de España, o de Napoleón, o de Carlota Joaquina, o de quién, o de los portugueses. Entonces, ese era el gran desvelo de Artigas, y por eso seguramente esta expresión que dice que le haga saber al Congreso de Tucumán que nosotros ya nos habíamos inclinado por la independencia. Entonces, decimos que justamente la concepción de independencia de Artigas era bastante distinta a la concepción que tenían en Buenos Aires, ¿no? La concepción era la constitución de estados independientes que se confederaban, que no podían separarse, y que a su vez consagraban la independencia más general. Por eso justamente Artigas hablaba de la soberanía particular de los pueblos, ¿no? Y hablaba de una independencia absoluta y respectiva, ¿no? Son todas terminologías muy interesantes y muy originales
del artiguismo. Y justamente Artigas decía que no se admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestros estados. Y el Estado no era precisamente la Liga de los Pueblos Libres, sino las Provincias Unidas del Río de la Plata o las Provincias Unidas del Sur de América, como dice el Acta de la Independencia de Tucumán de 1816. Es decir, mucho más amplia el concepto de una independencia argentina, justamente. Pero habla no de una federación, ¿no? Sino de una confederación, que son dos conceptos bastante distintos. Sin dudas, reitero, Artigas no estaba dispuesto a consagrar la independencia de la Liga de los Pueblos Libres, que diera lugar a que Buenos Aires se separara y se cortara solo, ¿no? Porque acá el gran problema era el manejo del puerto, ¿no? El manejo de la aduana, es decir, el manejo del dinero, que era el problema que subsistió muchos años, que subsistió después durante la presidencia de Urquiza y el gobierno de la Confederación, que con la separación de Buenos Aires se quedó sin recursos y que hasta hoy en día estamos luchando justamente por ese tema de la aduana centralizada en Buenos Aires. Justamente, volviendo un poco al tema de la independencia, los diputados de Santa Fe, que también llevaron un mandato que algunos también toman como una declaración de independencia. El 10 de Andino, que es el diputado por Santa Fe, lleva el mandato, uno de los puntos es: pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas estén absueltas de toda obligación de fidelidad con la corona de España, la familia de los Borbones, y de toda conexión política entre ellas y el Estado de España, que es prácticamente una copia del mandato que llevaban los diputados orientales en la Asamblea del año 13. Es decir, que no es una cosa nueva y no es tampoco una declaración de independencia, sino que se pide que se declare la independencia, ¿no? Se le pide a otro que se la declare. ¿Qué ocurre entonces con este Congreso? Es decir, ¿cuál es entonces lo que se resuelve en este Congreso? Fundamentalmente se resuelve enviar una nueva delegación a dialogar con Buenos Aires, pero no a través de intermediario como fue la misión Pico-Rivarola, sino negociar directamente con el director supremo de Buenos Aires, que en ese momento era Ignacio Álvarez Thomas. Se eligen 4 representantes, elige el Congreso, para enviar a Buenos Aires, que son justamente José Simón García del Cosio, que era representante, ahí sí está expresamente especificado, representa el continente de Entre Ríos; a Pascual Díaz de Andino, que nombré, que era representante por Santa Fe; a José Antonio Cabrera, que era el representante de Córdoba; y a Miguel Barreiro, que era uno de los secretarios de Artigas, representante de la banda oriental, con la instrucción de negociar la unión ofensiva y defensiva con Buenos Aires, es decir, entre las provincias en realidad, no con Buenos Aires, sino que Buenos Aires, que digitaba todo, digamos, aceptara una unión ofensiva-defensiva entre todas las provincias del Río de la Plata. También pedían que se devuelva el parque traído en Montevideo, digamos, armas de guerra, que se lo había llevado a Alvear en su momento, y otras cuestiones, digamos, otros reclamos más genéricos. Pero lo importante era justamente esa alianza ofensiva y defensiva, que implicaba, por supuesto, y eso no está específicamente, digamos, aclarado históricamente, documentado, seguramente insistían en la necesidad de declarar la independencia. Como decíamos al principio, Artigas informa, eso sí, documentadamente, que reunidos en esta villa de Concepción, Uruguay, el 29 del corriente, expuse lo urgente de la circunstancia para no dejar en problema estos resultados,
se refiere al fracaso de la negociación Pico-Rivarola. Califiqué las proposiciones que por ambas partes se habían hecho, su conveniencia o disonancia en todas y cada una de sus partes, y después de muchas reflexiones, el Congreso resolvió que marchar. A ver, Rubén, se deshabilitó su micrófono, si es tan amable. A ver si lo puede habilitar. No sé qué pasa, bueno, Ahí está. no sé dónde quedé. No, 30 segundos antes, así que Bueno, no se problema. bueno, digo que leía lo que Artigas expresamente había escrito de lo que sucedió en ese congreso y la resolución más importante, y decía que reunido en esta villa de Concepción, Uruguay, el 29 del corriente, expuse lo urgente, es decir, él expuso ante el Congreso lo urgente de las circunstancias para no dejar en problema estos resultados, y eso se refiere a los resultados de la misión Pico-Rivarola. Califiqué las proposiciones que por ambas partes se habían hecho, su conveniencia o disonancia en todas y cada una de sus partes, y después de muchas reflexiones, resolvió tan respetable corporación, el Congreso de los Pueblos Libres Reunidos de Concepción del Uruguay, marchase nuevamente ante Buenos Aires con 4 diputados que a nombre del Congreso General representasen la uniformidad de sus intereses y la seguridad que reclaman sus provincias. Bueno, esos 4 diputados que nombré anteriormente fueron efectivamente a Buenos Aires, intentaron entrevistarse con el director Álvarez Thomas, nunca lograron tomar contacto directo, y dice Washington Reyes Abadí, sépase que fracasó porque mal podía triunfar una gestión que estaba de antemano destinada a no ser atendida ni entendida por cuanto no se había hecho otra cosa de parte del directorio del señor Álvarez Thomas que ganar tiempo para preparar un nuevo asalto sobre el flanco de Santa Fe con sus ejércitos y con la escuadrilla volante desde el Paraná. Efectivamente, mientras iban los representantes del Congreso de a Buenos Aires, Álvarez Thomas enviaba una misión militar a tomar Santa Fe, y que sacudió incluso hasta el soborno en dinero para ganar voluntades de algunos jefes montaraces de las montoneras entrerrianas y orientales. Conocemos nombres de varios personajes un poco pillos de nuestras montoneras que se pasaron al bando de los porteños en ese momento, ¿no? A cambio de dinero. No se catimó nada, dice Reyes Abadí, al extremo además que estos diputados, por la inveterada tradición americana que penetra en el fondo del medioevo castellano, de nuestro derecho esencial, eran inmunes como diputados de los pueblos, ¿no? Tenían inmunidad. Pero fueron alojados en una fragata de guerra, frente a Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires. El alojamiento no fue un hotel, sino una fragata de guerra, que era la Neptuno, sin poder abandonar sus camarotes. Sus alojamientos un poco singulares para alojar diputados de los pueblos libres. Y en esos ámbitos de la nave guerra, surta en la bahía de Buenos Aires, les llegó finalmente el interlocutor que le ofrecía Álvarez Thomas. Y dice el rey Abadí, el que fue enviado fue un hombre bueno. Y la historia está llena de hombres buenos que han sido intérpretes de maldades, dice Reyes Abadí. Un comisionado respetable en su persona, que era el cura Antonio Sáenz, con el cual estos diputados melancólicamente, luego de haber hecho una protesta admirable por la energía y la posición con que se expresan ante el directorio, que no fue finalmente contestada, y ante don Antonio Sáenz, solo melancólicamente pueden suscribir una sola frase que dice: habrá paz entre el director Álvarez Thomas y el protector de los pueblos libres. Eso es lo único que consiguieron los comisionados, que esa paz, por supuesto, era de mentira, porque ya Álvarez Thomas había enviado la misión a Santa Fe. Así concluye Reyes Abadí, hablando de este comisionado, que era Antonio Sáenz, que era un prestigioso sacerdote que venía desde la época de la independencia y que luego fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires cuando se crea en 1822, creo que se crea. Pero Antonio Sáenz simplemente era un mandadero de
el director Álvarez Tomás. Bueno, ahí termina, digamos, los resultados de este congreso. Este congreso fundamental que debe figurar dentro de la historia de rioplatense, sin duda, y la historia nacional, ¿no? Porque acá estamos hablando siempre de diferenciar las historias regionales de las historias nacionales, y que lo que no sucede en Buenos Aires no es parte de la historia nacional. Esto ocurrió en Concepción, Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en la Liga de los Pueblos Libres, pero que es un elemento fundamental. No sabemos, por eso, precisamente por falta de documentación, otros elementos y otras discusiones. Hubiera sido muy interesante conocerlas, pero sabemos que este congreso fue un paso de reafirmación del ideario de Artigas y del ideario que conducía a la declaración de la independencia de las Provincias Unidas. Lamentablemente no se enviaron diputados a Tucumán, porque justamente estos diputados quizá iban a ser rechazados nuevamente, como lo rechazaron en el año 13, porque seguramente esos diputados de la Liga de los Pueblos Libres iban a llevar el mandato ineludible de declarar la independencia, como no lo llevaron los otros diputados, y que solamente porque San Martín insistió y porque tenía las armas, se logró que recién el 9 de julio de 1816 se declarara solemnemente la independencia, cuando el Congreso de Tucumán empezó a sesionar en enero. Es decir, que estuvieron desde enero hasta julio deliberando hasta que decidieron esto. Si hubieran ido los diputados de la Liga de los Pueblos Libres, quizá la situación hubiera sido distinta, hubiera sido mucho más contundente esa declaración de la independencia. Por eso me parece muy importante este Congreso, más allá de que no tengamos elementos como para decir en este Congreso se declaró la independencia, porque tampoco se establecieron las instituciones que correspondían a una declaración de la independencia. Pero fue fundamental, y creo que merece, digamos, que se difunda nuestra historia y estos hechos históricos de nuestra región como parte de la historia nacional. Esto es más o menos el relato que les quería presentar sobre este tema, y que es un tema a profundizar, a historiar y a buscar más elementos para completar esta historia regional. Bueno, Me perfecto, gustaría bárbaro. dejar abierta la posibilidad de ¿Cómo hacer no? preguntas. Bárbaro, Rubén, muchas gracias. Excelente. Lo que voy a hacer ahora es poner pantalla completa, así nos vemos todos. Hay una función ahí en la parte que dice reacciones, levantar la manito, me ponen una manito allí en la pantalla y yo veo quién le quiere hacer una pregunta o no. Por lo pronto, leo algunas cosas que se han escrito en el chat. Rubén, Sí, sí. Néstor Cito dice, el Cabildo de Corrientes dejó sentadas las conclusiones del Congreso de Concepción del Uruguay, se resolvió declarar la independencia, puntos suspensivos, etcétera, dice Pacho O'Donnell. Después, el mismo Néstor dice, lo importante del Congreso es el compromiso y ejecución de un proyecto nacional e integrador de etnias con reparto de la tierra para todos. ¿Alguna opinión de esto, Rubén? Sí, sí, sin duda. Lo que resuelve, bueno, lo que dice el Congreso de Corrientes es más o menos lo que también indicaba digamos, la representación de Santa Fe, digamos. Ese pedido de declarar la independencia, pero no queda claro que haya sido una resolución efectiva del Congreso. Lo segundo sí es fundamental, el compromiso de un proyecto nacional, sin duda, de una confederación, que fue el modelo incluso de la Constitución de 1853, que luego en la reforma de 1860 se elimina, digamos, la idea de confederación argentina y se transforma en República Argentina, lo cual implica una fuerte apuesta del unitarismo, digamos, por sobre la idea de confederación. Y la integración de los grupos indígenas, sin duda está claramente explicitado en la convocatoria a la elección de diputados, y en la elección de diputados en donde todos podían votar
y ser votados. Eso es Bien, fundamental y es un elemento importantísimo. perfecto. Después Felipe le contesta a Néstor que esa cita es incorrecta. Es el principal argumento de Pacho O'Donnell. Pero bueno, a ver, me parece que Alejandro, Jorge, levantaste la mano y después Carlos, con Carlos Canavesi. Primero Alejandro y después Carlos. Vamos. A ver, ahí no te estamos escuchando, Ale. A ver si podemos. Probá audio. No, no. ¿Ustedes lo escuchan, Alejandro? No, no, no escucho a nadie. No, no. Eh, y acá es como que pareciera que tuvieses habilitado el micrófono, ¿vale? Yo no. A ver, te voy a buscar por acá. Mientras, Carlos, si querés, podés preguntar vos, así avanzamos. Bueno, gracias, Hugo. Simplemente quería, como miembro del Centro Cultural Urquiza, quería agradecer al profesor Rubén Burlot la charla que nos ha dado sobre el Congreso de Oriente. Me ha parecido magnífica, comparto todos sus argumentos. Sinceramente pensé que tal vez tenía que escuchar una charla donde se afirmara taxativamente que el Congreso de Oriente había declarado la independencia en Concepción del Uruguay, como ya he escuchado en reiteradas oportunidades desde hace unos 6 o 7 años, cosa que el profesor Burlot no ha hecho. Él ha señalado, como yo también pienso, una serie de circunstancias que eran proclives a la declaración de la independencia, pero que desde el punto de vista documental no hay nada que afirme que tal cosa haya ocurrido en el Congreso de Concepción del Uruguay. Siempre me preocupó, desde hace aproximadamente 6 o 7 años, más concretamente desde el momento que se cumplió el bicentenario del Congreso de Oriente, me preocupó cómo algunos sectores, sobre todo vinculados a la política, afirmaban concretamente y a tambor batiente de que en Concepción del Uruguay se había declarado la primera independencia nacional. Esto no solamente fue difundido por muchísimos medios de comunicación, sino que también fue motivo de un libro que lleva por título El año del Congreso de Oriente, que pertenece a Pacho O'Donnell. Yo a mis 72 años, realmente estaba preocupado porque un día me levanté de mi casa y me enteré que en Concepción del Uruguay se había declarado la independencia nacional y yo no me había dado cuenta. No me lo habían enseñado ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ninguno de los estudios que yo había hecho. Digo, ¿cómo puede decir esto de que yo no me haya dado cuenta de que nuestra ciudad se había declarado la independencia nacional? Y me llevó a vincularme con el Instituto Artigas de Montevideo, en el cual me tuve que registrar, revisar la documentación y por suerte pude encontrar los dos mensajes que mandó José Gervasio Artigas bajo su firma el 30 de junio de 1815 y el 1 de julio de 1815 a la ilustre ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo, donde el propio Artigas da cuenta concretamente, taxativamente, de qué fue lo que se trató y qué fue lo que se resolvió en el Congreso de Concepción del Uruguay. Y otra cosa no he encontrado hasta el presente. Es cierto que está la carta de Artigas a Pueyrredón, que es una referencia tangencial al tema. También es cierto de que los delegados de Santa Fe venían con esa idea que expresó muy bien el profesor Burlot, de que era necesaria declarar la independencia y demás, pero en ningún lado he encontrado, como han referido algunos, de que en Concepción del Uruguay se declaró la independencia nacional. Bueno, Estoy convencido de que cuando se mezclan la política y la historia, irremediablemente la que sale perdiendo es la historia. Por eso celebro la charla del profesor Burlot, porque ha sido muy objetivo, muy prudente, y me voy muy contento con haberlo escuchado. Muchas bueno, gracias, profesor. muchas gracias, Carlos.
A ver, Muchas gracias. Alejandro, que tuve que deshabilitarte porque se me acoplaba. A ver si podés habilitar tu micrófono. A ver, yo lo veo que está en rojo ahí. Lo veo que tu micrófono está deshabilitado. ¿Podés habilitarlo? Porque recién se te escuchaba. A ver, volvamos. Ahí está. Ahí, Hola, ahí hola. está, ahora sí. Miren, yo simplemente agradecerle mucho la charla, la posibilidad que han dado ustedes y del profesor Burlot. Realmente una maravilla poder escuchar la teoría que el último participante está diciendo y la cual estoy totalmente seguro que es así. No se declaró jamás la independencia de ahí en ese congreso, si no es por las razones que perfectamente explicó el profesor. Burlot, pero yo quisiera hacer una aclaración. El principal argumento, el que introduce esto, es Pacho O'Donnell, porque primero, digamos, hubo un acta falsa, luego José María Rosa dice que se debería haber declarado, y Pacho O'Donnell saca en La Nación, que creo que no es el mejor lugar para hablar de Artigas, una carta terrible que se difunde en todo el país y que lleva a este error de decir que ahí se declaró la independencia. El primer error, el primer documento pero perfectamente aclarado por el profesor Burlot, se trataba de, digamos, una carta por la provincia oriental de Artigas. Si bien es una carta muy sencilla y que ha llevado a varios debates, pero es muy sencillo el término que usa Artigas y respetuoso, que es el de decir que es de la provincia oriental, y especifica después en otra carta que fue cuando izan la bandera después del triunfo sobre las tropas de Dorrego, que en ese momento era unitario. Lo otro que me parece a mí sumamente grave es que él se funda en una carta que dice: el Cabildo Corrientes dejó sentadas las conclusiones de los debates sostenidos en Concepción de Uruguay. Bla, 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 bla. Se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José Artigas como protector. Miren, esa carta es mentira. Esa carta fue un acta capitular del 20 de abril de 1814, con anterioridad, y cito, archivo, cosa que no hace O'Donnell, Archivo General de la Provincia de Corrientes, actas capitulares, tomo 45, fojas 1 y vuelta. Está también en el archivo Artigas, tomos 19, número 24, páginas 30 y 31, con un agravante. Artigas se enoja con esa carta y escribe, digamos, porque ¿qué había sucedido? Un sargento mayor, José Ignacio Aguirre, se había presentado al Cabildo Corrientes y le pidió que declaren la independencia. Artigas le remite una carta donde, digamos, critica fuertemente esa cuestión y le dice que tienen que primero convocar específicamente a una asamblea para declarar la independencia. O sea que ahí hay una falsedad tremenda que ha dado lugar a que en todo el país se cometa este error de decir que la independencia se celebró. Y Artigas no necesita que se lo falsifique, porque aparte se deja de lado todas estas cuestiones interesantes que muy bien ha dicho el profesor Burlot que significó esa asamblea. Así que Muchísimas muchas gracias gracias. por permitirme No, al aclarar ese contrario. error que creo que después se revisa. Gracias a vos, Alejandro, por el aporte. Felipe, veo que has escrito en el chat que por ahí no sabes habilitar. Felipe soy yo. Ah, ahí está, bueno, perfecto. Estabas por Es dos mi hijo, ventanas. es a través de mi hijo que estoy saliendo. Muchas gracias. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, a ver, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta al profesor Burlot? Estoy recorriendo las pantallas. De última, para facilitarme a mí la identificación de quien quiera hacer una pregunta, recuerden que Zoom tiene ahí en la parte que dice reacciones, una manito que dice quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque si no es así,
es como que, bueno, vamos cerrando la noche. Veo que están todos más que conformes con tu charla, Rubén. Eh, la verdad que ahí está, mira, te están aplaudiendo algunos. Ahora sí pueden habilitar los micrófonos todos. Felicitar a Rubén, dice Mario Loiza. Bueno, muchas gracias. Entonces, la verdad que ha sido una satisfacción y la verdad que uno se enriquece con los aportes y los intercambios y de lo que Perfecto. han hablado y que también de alguna manera coinciden con la interpretación, aunque la historia es sujeta a muchas Sí, interpretaciones y si obviamente, mañana claro. aparece un nuevo documento podemos rectificar lo que decimos. Ujú. Nosotros estamos haciendo interpretaciones en base a los vacíos que hay en la documentación, pero tampoco vamos a hacer Claro. interpretaciones arriesgadas basándonos en algún pequeño indicio que puede ser sujeto, digamos, a diversas interpretaciones. Sí, seguro. Lo de Pacho Donel, quiero reiterar siempre, es una cosa que nosotros cuestionamos desde acá, desde Entre Ríos, desde las provincias, desde que desde Buenos Aires nos escriben nuestras historias. Entonces, nosotros tenemos que un poco apelar a que la gente de la región escriba sus propias historias y no que venga desde Buenos Aires a escribirnos. Claro, Y totalmente. además, cuando Pacho Donner escribe en el diario La Nación, justamente, el diario fundado por Mitre, que escribió la historia y minimizó justamente a Artigas y a los caudillos, realmente una mezcla explosiva, digamos, Pacho Donner y el diario La Nación. Bien. Me pareció, David, que en un momento pusiste una manito o fue casualidad. David Rugier. Si no es así, bueno, veo que no. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer escucharlo y nos vamos todos mucho más ricos en conocimiento y evidentemente sorprendido. Voy con lo que decía Carlos, porque ya prejuzgábamos tal vez que íbamos a escuchar que aquí se había declarado la independencia y que de alguien que pertenece al Instituto Artigas, como es usted, un representante fuerte del Instituto Artigas, nos cuente objetivamente lo que nosotros pensamos, la verdad que es una satisfacción. Así que muchísimas gracias, Rubén. Bueno, gracias a ustedes, gracias a los que escucharon y reitero, la historia no es objetiva sino subjetiva porque somos sujetos que nos interpretamos nosotros mismos. Lo Sí, que debemos señor. ser imparciales y basarnos en los testimonios, no solamente documentales, sino testimonios orales también, testimonios materiales, pero siempre tenemos que afirmar lo que decimos en base a determinados testimonios. Si no, Bien. estamos entrando en la literatura, no en la historia. De acuerdo. Bueno, muchas gracias A a todos. todos, buenas noches y mañana ya disponen de esta conferencia en nuestro canal de YouTube, Centro Cultural Urquiza. Buenas noches y gracias por haber participado. Buenas noches para todos. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.